Bienvenidos a Nuevamente, el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y reflexiones y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hasta este domingo 15 de noviembre estarán abiertas las postulaciones del programa Servicio País de la Fundación Superación de la Pobreza, que está buscando a jóvenes profesionales con coraje que durante 12 meses vivan en alguna de las 100 comunas más vulnerables y aisladas del país. A raíz de esto es que quisimos ahondar en la importante labor que realizan y conocer una mirada más profunda sobre la crisis actual. Para hablar de esto les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Catalina Litín. Cargo: Directora Ejecutiva, Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País. Estudios: Periodista y licenciada en Comunicación Social. Magíster en Gobierno, Políticas Públicas y Territorio por la Universidad Alberto Hurtado y diplomada en Estudios Avanzados del Doctorado Bienestar Social y Desigualdades de la Universidad de Alicante en España. Principales desafíos en pandemia: Aprender las lecciones más valiosas que se pueda como sociedad y humanidad. Somos interdependientes, nos necesitamos, nadie sobrevive solo, esté donde esté, y debemos forjar un destino común. Catalina, ¿cómo estás tú? Muy buenas noches, bienvenida nuevamente. Hola Connie, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Partamos por hablar de la convocatoria, ¿cierto? Que está abierta hasta este domingo, estamos a jueves, faltan unos pocos días. ¿Cómo ha sido recibida? ¿Cuánta gente ha postulado? ¿Cómo ha sido este año, digamos, la postulación al programa Servicio País? La verdad es que tenemos una postulación inédita. Sorprendentemente, digamos, uno pensaría que el marco de la pandemia, las restricciones como que están asociadas, iba a hacer que fuera más tímida a lo mejor la postulación, y sin embargo llevamos algo así como 6.000 postulaciones en muy pocos días al día de hoy y tenemos 260 cupos, entonces realmente es una demanda bien importante. Pero es un gran éxito. ¿Cómo, para compararlo con el año pasado, por ejemplo? Yo sé que las realidades son completamente diferentes, pero por eso mismo uno podría haber pensado, como dices tú, que la pandemia podría haber inhibido la cantidad de postulaciones. ¿Comparado con el año pasado, es más gente a estas alturas? Es el doble. Wow. El doble. Y pensando en lo mismo que tú decías, que podría haber sido que la pandemia inhibiera las postulaciones, da la impresión que es justamente lo contrario. ¿Tendrá alguna explicación por ahí o no? Yo creo que la pandemia, el contexto país general, exacto, la crisis o las múltiples crisis que están superpuestas, ¿verdad? O conviviendo al mismo tiempo, hacen que para personas muy jóvenes que están comenzando su proceso laboral, sea un tremendo desafío aportar al país desde distintas instancias, y sin duda Servicio País es una gran oportunidad en ese sentido. Yo creo que de alguna manera todo calza, ¿te fijas? Claro. Como entre el proceso formativo de las edades entre las que postulan y el contexto país, que necesita muchas manos, por supuesto, para todo el proceso difícil que viene. Catalina, expliquémosle a la gente, tal vez algunos de los que nos están escuchando no conocen Servicio País, no saben cómo funciona. ¿Cuál es la invitación a esos jóvenes que están postulando, esos miles de jóvenes que están postulando? ¿Cuál es la invitación? La invitación es a poder trasladarse un año a trabajar junto a comunidades que están en los sectores más rezagados del desarrollo, están más aislados de los bienes, los servicios, etcétera, a poder levantar proyectos que nacen desde un diagnóstico conjunto con las personas. Son las personas quienes levantan sus necesidades y también codiseñan esos proyectos de desarrollo junto a los profesionales que se ponen al servicio de esos procesos. Entonces, en esta articulación de los activos que están en las personas, ¿verdad? Porque aún viviendo en situación de vulnerabilidad o pobreza, las personas tienen un montón de activos que poner a disposición de procesos de superación. Nosotros lo que hacemos es visibilizarlos, activarlos
y conectarlos con nuevas oportunidades públicas o privadas, con una alianza con los municipios, por supuesto, de esas comunas. Entonces, es ir a formar equipos multidisciplinarios, porque no van solos, van de a dos, de a tres, según el tamaño de la intervención, y poder desde las distintas aristas levantar proyectos junto a las comunidades y comprometerse durante un año para ese proceso. ¿Son jóvenes en general que vienen saliendo de la universidad, que se están titulando o ya han trabajado, tienen que tener alguna experiencia profesional? ¿Y de qué áreas son estos profesionales? O puede ser de cualquier área, todo sirve. Todo sirve, no están para nada cerradas las áreas, justamente porque nuestro modelo de trabajo permite que más allá de donde venga tú puedas, con procesos de formación que nosotros también ponemos a disposición, levantar los proyectos que son necesarios. Pero en general te diría que el promedio son profesionales que no tienen experiencia. De hecho, nuestra campaña comienza con esa frase: no buscamos tu experiencia, buscamos tu coraje, tu valentía, tu compromiso. Porque no es necesario, porque lo que no te entregó la universidad, lo que no te va a entregar a lo mejor un primer trabajo, con creces te lo va a entregar el terreno y una experiencia de esta naturaleza. Son 100 comunas las elegidas, ¿cierto? Para que vayan a trabajar estos 300, tú dijiste, son 260 este año, ¿cierto? Sí. Son en promedio entonces, claro, 2 y un poco más profesionales por cada una de estas comunas, que son las más vulnerables y aisladas del país. ¿Cómo se eligen? ¿Con qué criterio esas comunas? Nosotros tenemos un sistema, una fórmula, si tú quieres, que nos permite medir pobreza multidimensional con índices de aislamiento, y desde ahí establecemos un ranking nacional que nos permite visibilizar en dónde es más necesario que nosotros tengamos que estar. Ya, ¿y esas comunas van cambiando de año a año o lamentablemente siempre son las mismas comunas No. las que necesitan? Lamentablemente digo porque, claro, Sí. uno sería bueno ver que hay comunas que salen de ese nivel de necesidad y bueno, entonces se puede ayudar a otras, o son siempre las mismas. Mira, los procesos de superación nunca son tan rápidos, nunca son de un año para otro, por lo menos duran entre 4 y 8 años, procesos muy virtuosos. Entonces, nosotros siempre tenemos un número de comunas que va cerrando porque los proyectos ya se llevaron a cabo, y quedan todavía un montón de comunas a las que no hemos podido llegar nosotros u otras instituciones. Entonces, ojalá la pobreza se redujera solo a 100 comunas en el país. No, son hartas más. Pero vamos haciendo evaluaciones de acuerdo a distintos criterios. Primero tienes que tener un municipio muy disponible para trabajar con el programa. Tienes que tener una comunidad que efectivamente también se comprometa con esos procesos, porque si las personas, nosotros no podemos inventarnos los proyectos, ¿verdad? Claro. Entonces, vas haciendo distintas evaluaciones que te permiten hacer esos egresos. Catalina, y la idea, el corazón, digamos, del proyecto de Servicio País es que el profesional que llega a ese lugar donde tal vez el Estado no ha llegado, ¿cierto? O donde otros no han llegado, como dices tú, y se haga parte de esa comunidad, se haga como un local más, ¿o no? Totalmente. O sea, de hecho, viven las mismas carencias y las mismas bondades de los territorios, los profesionales, las profesionales que se van a vivir para allá. Y efectivamente, la idea es que puedan integrarse como uno más, y por eso es un año, por eso no son 3 meses, por eso la invitación no es a llegar con un proyecto diseñado, ejecutarlo y marcharse, porque la clave del proceso está en el vínculo y en la confianza que se genera. Nosotros nos hemos topado con muchos relatos en los que en Chimbarongo, por ejemplo, el dueño de un taller decía: aquí las únicas personas que entran hasta el final sin tocar la puerta del taller son los Servicio País, nada más.
eh, ellos tuvieron que hacer cuarentenas de entrada para llegar a los territorios en marzo, entre marzo y abril, momentos donde sobre todo las zonas rurales, con tanto miedo, cerraron sus puertas y tuvimos que pedir permiso, garantizar procesos que protegieran a la comunidad. Finalmente logramos que entraran los profesionales porque sabíamos que iban a ser súper necesarios en lo que venía. Y la gente misma le llevaba las cajas de comida y se las dejaba en la puerta de la casa. Les llevaba los platos de comida para que comieran en el día. Entonces, ese vínculo es realmente imposible si tú no estás disponible a quedarte en el territorio por un largo rato y a poder convivir, insisto, con las bondades y las carencias que los territorios donde son destinados tienen. Estamos conversando con Catalina Litín, directora ejecutiva de Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País. Catalina, ¿cuántos de esos profesionales se quedan más allá del año en los lugares, en esas comunas? Cerca de un 40%. Es un porcentaje es altísimo. Altísimo. Y se quedan por 2 o más años o en las comunas o en las regiones a las cuales fueron destinados. Entonces, ahí este propósito de descentralizar el capital profesional que está, sabemos, en Santiago, Concepción, Valparaíso, realmente sigue cumpliendo una función enorme para municipios que tienen más profesionales que los que tenían hace 25 años, pero que siguen teniendo una brecha bien importante respecto a los municipios más urbanos, por ejemplo. Claro. Catalina, tú hablabas ya de la pandemia, ¿cierto? Es evidente que el Servicio País, los que tuvieron y los que están todavía trabajando este año, han tenido otro escenario que el que normalmente tenían los años anteriores. Son otras demandas, son otras crisis. El hecho mismo de que se cerró todo y por lo tanto lo más probable es que les costó entrar, les costó llegar a los lugares donde estaban destinados. ¿Cómo ha influido, cambiado, modificado, afectado el rol de los servicios país con la pandemia? Mira, yo diría que hicimos algunas, por supuesto, como todo el mundo, ajustes, ¿no? En la agenda. Entonces, a lo mejor algunos resultados, algunas metas que uno cumplía en el segundo semestre, las dimos vuelta para cumplirlas en el primer semestre porque se ajustaban más al teletrabajo, eran más posibles por esa vía. Sin embargo, nuestro gran dilema es cómo vamos a hacer que los profesionales y las comunidades se conozcan si no se pueden juntar, si no se pueden ver, están cada cual encerrados, por supuesto, en sus casas. Pues bueno, la juventud o los más jóvenes son así, y encuentran las formas y llamaron por teléfono, consiguieron conectividad, etcétera, para lograr mantener al menos una conversación durante muchos meses donde no se pudieron ver. Cuestión que cuando se han ido abriendo algunos espacios ya hay una base sobre la cual levantar los distintos proyectos. Nuestro objetivo era, primero, no detener del todo aquello que habíamos impulsado pre-pandemia, proyectos que ya estaban en ejecución. Claro, porque en el fondo segundo, los proyectos que eran para este año, que se están desarrollando este año, se empezaron a crear antes de la pandemia y probablemente antes también o durante la crisis. Estoy pensando en el comienzo del estallido social. O sea, han tenido, me imagino, que adaptarse a esta realidad, adaptar lo que hace Servicio País a esta realidad. ¿Qué adaptaciones han tenido? Además de la que tú dices, que son cosas bien concretas, que es cómo llegar y cómo entrar en una comunidad cuando estamos en cuarentena. Lo primero fue volcarse a la emergencia. Y en ese sentido, todo el trabajo durante muchos meses fue poder conectar toda la ayuda social que llegaba a las personas con las personas, desde repartir cajas de comida, estar en las barreras sanitarias, hacer operativos de salud, poder ayudar a los comercios locales a poner toda la infraestructura de resguardo sanitario, hacer algo muy importante, que en lugares donde la conectividad es tan baja, es
de tan mala calidad, si es que hay, poder inscribir a la gente en el registro social de hogares y actualizar sus datos para poder recibir las ayudas desde estatales. Entonces, la verdad es que no han parado en ese sentido en apoyar directamente a la comunidad, muy de la mano, por supuesto, de los municipios, porque es lo que tocaba, y Servicio País tiene esa ductibilidad. Finalmente somos personas en los territorios, por lo tanto, podemos adaptarnos a cualquier circunstancia. Se dice, y está bastante claro, que esta pandemia nos va a dejar una crisis económica, ¿cierto? Y nos va a dejar económicamente más pobres. Vamos a retroceder, digamos, se habla como de 10 años en general en cuanto a lo que se había avanzado. Y ustedes que trabajan mirando eso, mirando la pobreza, ¿cómo ves tú, Catalina, y el próximo año para los Servicio País en torno a esta crisis? ¿Van a tener nuevos desafíos? ¿Va a ser otro el contexto en el que van a tener que trabajar por la crisis económica? Es parte, yo creo que sin duda, no solo va a modificar el trabajo de Servicio País, va a tener que modificar el rol de todo el país. De alguna manera nosotros vamos a tener que volcarnos fuertemente a la reactivación, por supuesto. Sabemos que la reactivación tiene que ver con el empleo, tiene que ver con el foco en las mujeres también, que son quienes han sido más afectadas en esta pandemia, pero también en la infancia, una infancia que quedó muy rezagada de los procesos educativos, porque no tenían clases online, porque no tenían conectividad y porque se enciende como la alerta de la deserción, ¿no? Que es algo en lo que por lo menos a nosotros nos gustaría poder aportar bastante. Sí. Tenemos que apoyar a la economía local, a dinamizar esa economía local que ha sido también fuertemente afectada. Entonces, sí, pero esos procesos jamás los vamos a hacer desde nuestras cuatro paredes en la fundación, los haremos con las personas, con la gente, que son finalmente quienes llevan a cargo sus propios proyectos de desarrollo. Entonces, estamos en todo ese trabajo de adaptación con también los ministerios que nos apoyan para poder llegar a estas 100 comunas a donde muy poca institucionalidad llega, la verdad. Así que veremos cómo se reequilibra nuestro trabajo, pero sin duda la reactivación y también el foco en la emergencia, porque no ha pasado, sigue aquí, va a seguir por muchos meses más. Las necesidades alimentarias habrán disminuido en algunos sectores, en otros sectores no. Lo vemos porque acabamos de lanzar un fondo de emergencia para organizaciones de base con Fundación Colunga, 25 fundaciones, respuesta comunitaria. Ay, se me olvida, me cuelgan mis compañeros. Hicimos un programa con ellos, Lo escuché a mi amigo Arturo. Y ahí tú te das cuenta que cuando te llega una postulación tan masiva de miles de proyectos que tienen que ver con lo alimentario, con el cuidado, esta emergencia todavía no ha pasado. Estamos atravesándola todavía. Así que poner ojo ahí también. Ya, ¿y tú temes, que desde la mirada de la pobreza, que realmente veamos niveles de pobreza o en términos multidimensionales estoy pensando, que no habíamos visto en décadas en nuestro país? Yo creo que es pronto para poder definir qué tan transitorio o qué tan permanente van a ser las consecuencias de esta pandemia en los términos en los que los plantea. Yo creo que efectivamente el rezago educacional es algo que nos vamos a demorar años en ver. El rezago en salud, las atenciones médicas han disminuido enormemente. ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Es algo que tenemos que ver. Chile
tiene también la posibilidad, pienso yo, de generar una recuperación ágil, si es que nos ponemos todos de acuerdo, si es que está bien articulada, si es que hay un plan maestro que nos permita a todos los sectores hacer lo que tenemos que hacer desde los distintos lugares que ocupamos para poder empujar ese barco. Yo espero que estemos a la altura de poder generar ese marco de acuerdo. ¿Y tú ves que están las condiciones para eso en lo que se ha visto, en los planes presentados por el gobierno, pero también en la cooperación del resto de los actores? ¿Tú ves posibilidades de que haya una articulación de todos los actores para poder hacer una recuperación económica, como tú dices, rápida, ágil, que esté a la altura? Yo creo que hay disposición, que hay ganas y que hay convicción en los distintos sectores. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social, cuando hace una autocrítica, digamos, o reconoce que el Estado no ha podido llegar con la celeridad y la oportunidad con las ayudas a las personas y que eso es necesario mirar el sistema de focalización, mirar el registro social de hogares y meter las actualizaciones que sean necesarias para que esto no nos vuelva a pasar. A mí me parece que son muy buenas señales porque sienta una mesa con expertos que provienen de distintas áreas a poder formular esa solución de manera conjunta. Desde la sociedad civil estamos en un montón de articulaciones también pensando en conjunto soluciones. Entonces, el país yo creo que está en un momento en que la articulación, la colaboración, la cooperación están al centro de la estrategia que debemos seguir. Por eso digo, creo que los elementos están, yo soy optimista en ese sentido, pero espero que de verdad estemos a la altura de poder definir y poder congeniar esta pandemia, esta crisis con un proceso constituyente que derive todo junto con los distintos esfuerzos que se van a estar haciendo en un plan maestro que mire al menos a 10 años adelante para poder revertir esta crisis y que sea, insisto, lo más transitoria posible para las personas. Conversamos con Catalina Litín, directora ejecutiva de Fundación para la Pobreza. Catalina, ¿en qué debe estar enfocado o cuáles deben ser las prioridades de esa recuperación económica? Tú ya adelantaste algo en términos, por ejemplo, del empleo femenino, ¿cierto? Las mujeres somos las que hemos sido más golpeadas por esta crisis, por lo tanto no hay reactivación económica posible sin la reactivación de las mujeres, del empleo femenino. Absoluta. O sea, la reactivación es con la mujer o no será reactivación, eso así de claro. Creo que la reactivación también tiene que ser sustentable, por lo tanto, tiene que ser una recuperación verde, por así señalarlo. Tiene que ser una recuperación a escala local, en donde fortalezcamos las economías locales y los gobiernos locales. Los municipios nos han demostrado que tienen un rol importantísimo que jugar en todos los procesos sociales que está viviendo el país. Creemos que también tiene que ser una recuperación a escala humana, una recuperación que ponga a las personas, la participación de las personas en el centro de esas estrategias. En medio de la crisis fueron pequeños colectivos vecinales quienes activaron las soluciones más pertinentes y a tiempo para el momento que estábamos viviendo. No fuimos la sociedad civil, no fue el Estado, no fueron los privados, fueron las personas quienes levantaron los comedores comunitarios, las ollas comunitarias. Por lo tanto, perder ese activo hoy en este plan maestro del que estamos hablando sería realmente una tremenda irresponsabilidad. Por supuesto, tiene que estar concentrado en la infancia. Son miles, millones de niños y niñas a lo largo del país que se quedaron absolutamente rezagados de cualquier proceso educativo durante este año. Finalmente, un proceso que mire la descentralización como eje transversal para nuevos diseños que permitan impulsar procesos con mayor pertinencia territorial
y con mayor, yo creo que ese quizás es como el camino que le va a entregar celeridad al proceso, distribuir la responsabilidad. Este es un proceso de corresponsabilidad. Todos tenemos algo que hacer en él. Catalina, ¿cuál dirías tú que es la principal enseñanza que nos está dejando? Y digo nos está dejando porque todavía no termina la pandemia. Que nos necesitamos unos a otros, que no podemos nunca más resguardar lo propio si no resguardamos lo comunitario, lo colectivo, porque hoy nuestra vida, nuestro cuidado, nuestra salud siempre ha dependido de que otro también me cuide. Yo creo que esa suena muy simple, pero finalmente es tremendamente profundo. Uh-huh. Yo espero que de esto, que el aprendizaje de estas crisis, de esta pandemia también, sea poder mirarnos en un colectivo más que de manera individual y meritocrática, porque realmente eso terminó siendo una trampa que a la hora de defender la vida queda, creo, muy en evidencia. Entonces, espero mucho más cooperativismo, mucha más colaboración, mucha más solidaridad en nuestra sociedad. Vamos a nuestra sección El Recomendado. Catalina, si hay alguien que está interesado en conocer más detalles de los temas que hemos hablado durante esta media hora de conversación, ¿qué recomendación nos puedes dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, hasta una película, un documental que sientas que abarca estos temas. Mira, yo les voy a recomendar un documental que acabamos de estrenar, que se llama Lafken, la historia de Soleil, que realizamos junto a la identidad territorial lafkenche y narra la historia de la creación de la ley lafkenche. Un proceso que dura más de 10 años, en donde a punta de voluntad, escucha y diálogo entre el mundo lafkenche y el mundo político, logran levantar esta ley que nosotros decimos es como la historia de un triunfo improbable. Creo que eso, en este momento en el que se discute si hay escaños reservados, si hay reconocimiento, todo lo constitucional al respecto, en donde el debate público el político está tan polarizado, haría súper bien mirar este documental y ver que es posible caminos más virtuosos. ¿Dónde lo podemos encontrar el documental? En nuestro canal de YouTube, Servicio País. Perfecto. Catalina Litín, muchas gracias por esta conversación, gracias por estar con nosotros, gracias a ustedes también por seguirnos a través de Instagram TV y a través de la 103.3 FM. Nos volvemos a encontrar mañana en otro capítulo de Nuevamente. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, Connie, muchas gracias.